Muy buenas. ¿Se me oye? Vamos a ver si entra nuestra invitada de hoy, Julia de Yoguineando. Hola, hola. Hola. ¿Me oyes bien, Julia? Sí, sí, te digo muy bien, David. ¿Y tú? Sí, A mí. bien. Yo te oigo también perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial. Muy bien, pues aquí recién levantada casi de la siesta. Sí, bueno, hemos hecho un directo ahí, lo hemos planificado a una hora un poquito ahí, justito para levantarse de la siesta y ponerse a informarse, ¿no?, de la actualidad del sector, que es un poquito la idea de estos directos, ¿no? Hmm. Yo además es que como bastante tarde, entonces entre eso, que uno ve las noticias y luego se va quedando un poco sopa, pues nada, recién estamos aquí a tope para hablar contigo y ponerte por fin cara. Claro que sí, que hemos hablado, es verdad. Yo sí que te había puesto cara. Bueno, había visitado tu web, hemos estado en contacto por teléfono, conocía tu voz, conocía también bueno, hemos hablado por email, Sí, sí. pero bueno, es verdad que tú no me habías visto todavía Ujú. y nada, pues aquí estoy. Soy David del equipo de Team y estamos en el ansiado directo con yoguineando.com. Si te parece, justo a toda la gente que nos está viendo, Ujú. 33 personas, madre mía. A ver, están Ariel. y creciendo. Seguro que luego. Muy bien. Pues si te parece, Julia, presentamos un poquito el tema del que vamos a tratar hoy. Ya sabes que estos directos que hemos empezado en Team tienen la finalidad de poner un poquito al día o informar de la actualidad de distintos sectores en los que trabaja Team, ¿no? A los que damos servicio. Y la Ujú. idea es, para cada uno de los directos, contar con una persona, un profesional o una profesional que nos puede dar su punto de vista sobre el terreno, ¿no?, de su negocio, para que Ujú. todos nosotros y nosotros mismos pues sepamos cómo se está llevando esta situación y ahora mismo estamos un poco con el tema del COVID y demás, pero esperamos que más adelante podamos hablar también de otros temas, no siempre del COVID. Es un poco y poco a poco vamos superando todo esto. Pero bueno, ahora mismo es el, el tema principal, ¿no? No se habla de otra cosa en realidad. Y los negocios, tú lo sabrás mucho mejor, Ujú. a tu punto de vista, se estáis haciendo esfuerzos enormes, titánicos, para salir adelante y adaptaros. Es algo de lo que también yo creo que vamos a hablar mucho en este directo, ¿no? De la adaptación que estáis haciendo Mm. pues, para poder sobrevivir en toda esta situación que nos ha venido. Entonces, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es específicamente el COVID-19 y la transformación digital en los negocios. Y concretamente Mm. vamos a tomar como referencia el yoga online y para eso te tenemos aquí, Julia, como voz de excepción para pues, tu experiencia, tu punto de vista sobre el yoga en el mundo online. Y bueno, la verdad es que yo creo que ahora me callo yo un poquito y te doy paso después de la chapa, pero lo cierto es que tú ya tienes una trayectoria bastante online en el mundo del yoga, si no me equivoco. Si cuéntate tú un poquito, que he hablado bastante, y cuenta a toda la gente que nos está viendo, a los poquitos que no sepan quién eres, pues explícales un poquito
a qué te dedicas, cuál es tu proyecto, yogineando.com. Y bueno, yo tengo una serie de preguntas y las vamos viendo todas, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues nada, en primer lugar, David, muchas gracias por invitarme, por ser esa invitada para hablar de yoga, esa afortunada. Y bueno, para quien no me conozca, pues me llamo Julia, mi proyecto es Yogineando, humor y yoga en español. Y es una página, un blog sobre, obviamente, sobre yoga, la palabra lo indica, y sobre yoga y humor. Y trato sobre todo de crear un contenido de yoga online con un tono humorístico, un tono informal para acercar el yoga a todo el mundo, sobre todo para aquellos pues, principiantes o aquellas personas que como a mí antes de empezar pues que no les cause rechazo el yoga, esa parte mística, esa parte como inalcanzable o muy pues eso, muy trascendental, sobre todo para la gente, es un yoga para gente que sea como mucho más terrenal, como mucho más física y para que vean que no hay nada de lo que asustarse, que puede ser muy divertido y muy accesible para todo el mundo. Y pues nada, sí, ahora mismo sí que es verdad que estamos en una época muy, iba a decir fea, pero en realidad es regulera, pero es, creo también una oportunidad para todo el mundo de crecimiento, estés en el sector que seas y seas quien seas, básicamente. Sin duda. Eso es una de las cosas que quería hablar contigo, sobre precisamente ese enfoque positivo, ¿no? Y no necesariamente un enfoque centrado únicamente en el optimismo, intentando ver las cosas mejor de lo que son, sino bajando a la tierra como algo realista. Lo online quizá ha venido para quedarse. Ahora me contarás un poco tu opinión. Y sin duda esto puede ser una opinión. De hecho, yo creo que en muchos sectores esta situación lo que ha hecho ha sido acelerar un proceso que estaba ya en marcha y ahora pues nos ha llegado mucho antes. Sí, efectivamente, así ha sido. De hecho, a mí me ha pasado. O sea, se me olvidó decir que además de crear ese contenido online, yo llevo mucho tiempo, llevo 3 años dando clases presenciales de yoga. Entonces, de hecho, pues por eso hemos conectado tú y yo, ¿no? Porque yo utilizo Team para las reservas de mis alumnos de mis clases. Y claro, ahora mismo el Team lo sigo utilizando, pero de otra forma. Y realmente, pues como has dicho antes, hemos tenido que adaptarnos, hemos cambiado lo presencial por lo online. No sabemos por cuánto tiempo, pero lo que es seguro es que pues se va a quedar. Y yo ya llevaba un tiempo pensándome eso de estar todavía más presente de lo que ya estaba, porque hasta ahora lo online era algo no como un hobby, porque seguía siendo mi trabajo, pero digamos que mis ingresos venían más de la parte presencial y menos del online. Y ahora ha tenido que ser pues totalmente al contrario. Entonces creo que eso es algo que por un lado nos tenemos que acostumbrar y por otro lado, más que acostumbrarse, que parece que acostumbrarse es resignarse, sino sacarle provecho al asunto. Sacarle provecho en todos los sentidos, económico, personal, emocional. Creo que el online es una oportunidad enorme para repartir, digamos, felicidad en el mundo, para poder aportar valor, cada uno poniendo su granito de arena. Lo hemos visto con esta situación, con el COVID, la solidaridad que ha despertado muchísima gente y la rapidez con la que se han podido solucionar ciertos problemas que antes de que hubiera internet no hubiera podido ser. Entonces, básicamente eso es lo que pienso de esta situación, que como tú decías, que no es un optimismo porque sí, venga, vamos a ser felices y punto, sino que le estamos intentando ver la parte práctica, la parte positiva, no es simplemente ser feliz porque sí. No, al final se trata de verlo pues justamente como un terreno al que no se le ha quitado todo el partido y que no hay mejor ocasión que esta para engrasar la máquina y cuando pase todo y lleguemos realmente a esa normalidad que tanto anhelamos, ¿no? Que una herramienta más que complemente nuestro negocio, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, ¿hasta qué punto crees que pueden convivir un poquito
esas dos facetas de una empresa y concretamente de una escuela, una academia de yoga, la parte presencial y la parte online. ¿Cómo crees que se pueden complementar y hasta qué punto? Yo creo que de hecho, es básico y por eso decía que era una gran oportunidad, porque realmente lo online te permite digitalizar tus servicios y tus productos, te permite tener ingresos pasivos y los ingresos pasivos lo que te dan es la capacidad de trabajar, iba a decir lo justo, pero en realidad tú sigues trabajando, lo que pasa es que en vez de repetir de forma autómata un montón de cosas a cada cliente que tengas, pues en vez de tener un cliente tienes 300.000, entonces dices las cosas una vez, no las dices 300 o las dices 100 en vez de 300. ¿Me explico? Entonces puedes dedicar ese tiempo que dejas de decir las cosas o dejas de repetir lo mismo, lo puedes dedicar a crear contenido nuevo, a seguir aportando valor. Entonces creo que es una herramienta que multiplica el beneficio para todo el mundo, sea a la empresa y sea al cliente. Claro. Entonces pues básicamente eso. Y, por ejemplo, centrándonos concretamente en tu especialidad, que es el yoga, ¿cómo crees que se puede adaptar un servicio de yoga al online? Contestando más la pregunta, ¿hay algunas partes de un negocio de yoga que no, o de un estudio de yoga que no puedan ofrecerse de manera online? Y si crees que hay alguna manera de adaptar ese servicio a las clases en línea o al tipo de asesoramiento en línea, ¿qué opinas? Pues realmente el yoga en realidad es una práctica que es individual y de hecho hace siglos que era secreta. Entonces realmente el yoga online se adapta incluso más a lo que es la esencia del yoga. Efectivamente falta la figura presencial del maestro. O sea que en realidad digamos que originariamente sería un alumno y un maestro. Entonces, realmente creo que las clases de yoga online es una herramienta buenísima porque te permite pues no estar pendiente de el que está al lado que lo hace mejor que yo o que no me vean hacer el ridículo, etcétera, o no queda sitio en la última fila, me toca ponerme en la primera, qué vergüenza. Entonces, por ejemplo, tener que comprarte ropa para yoga, por ejemplo, o ponerte el modelito tal, o que se me transparentan las mallas, que eso pasa muchísimo, y qué vergüenza lo van a ver. Entonces realmente con el yoga online puedes practicar a la hora que quieras, cuando quieras, con quien quieras también. El abanico de profesores se amplía radicalmente y el abanico de estilos también. Digamos que tenemos más acceso a una formación de calidad que antes, que hay que rebuscar también muy bien para encontrar buenos profesores, pero que tenemos más acceso que antes, es verdad. Lo que sí que es más difícil es encontrar un profesor bueno por un lado y luego realmente no te pueden corregir. Hay herramientas como Zoom y todo eso que sí que que hay en muchos países en los que los alumnos se ponen la camarita y el profesor, en vez de estar haciendo las posturas, te ve y te dice, fulanito, aplana la espalda, dobla rodillas o lo que sea, te da instrucciones. No te llega a tocar, obviamente, ya quisiéramos, quizá dentro de 7 siglos, pero de momento pues es la forma que tiene de corregir. Lo que pasa es que me hace mucha gracia eso, que hay mucha gente que se queja de que con online no te pueden corregir, pero yo al 90% de las clases que he asistido de yoga no me han corregido. Me han corregido solo en ese 10% de las clases. Entonces, a mí me gusta mucho corregir a mis alumnos y a mí me costaría mucho, de hecho, dar una clase sin tocarles. De hecho, la última clase presencial que di no les toqué y era como... Claro, claro. Hay muchas veces que no sirve decirle fulanito, haz esto, porque o no te oyen en ese momento, están pensando en otra cosa, lo que sea, y es mucho mejor tocarles. Pero ya digo, eso es algo que también el alumno tiene que aprender a escuchar más. Es otra de las desventajas que se convierten en ventajas. Si estás en casa haciendo yoga online, pues tienes simplemente que estar más atento, no solo a lo que tu profesor te dice, sino a las señales que tu cuerpo te da.
en vez de confiar tanto como hacemos de manera presencial, confiamos ciegamente en el profesor que está ahí, que nos va a decir si hacemos algo mal. Entonces, nos ayuda también digamos, mirar un poco más hacia adentro y buscar las respuestas, aunque suene muy místico, más en nuestro interior y en lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. En esas correcciones que dices o en esas indicaciones que a ti te gusta dar a los alumnos, ¿crees que a través del medio online se puede hacer de una manera más o menos orgánica, sin que haya demasiado lag o sin que lances tú una pregunta o una indicación y tarden en recibirla y ya estén haciendo otro paso del ejercicio? ¿Crees que se puede? Yo no he impartido clases en directo, o sea, he impartido clases en directo, pero no con las cámaras de los alumnos, o sea, yo no les he visto a ellos. Sé que existen, pero yo no lo he hecho porque además en España eso es algo que ya me han comentado otros colegas, profesores de yoga, que no se lleva. Y es más que nada porque a la gente le da mucha vergüenza ponerse la cámara y que les esté viendo no solo el profesor, sino 30 personas que no conocen más. Entonces, aún así pienso que aunque se puede hacer el estar corrigiéndolos, pero realmente se pierde mucho tiempo porque entre que ves a ese alumno y le dices, oye, Pepito, que hay algunos que ni siquiera han cambiado el nombre en Zoom y ponen mi Galaxy no sé cuántos, entonces ni siquiera vas a saber qué es él. Vas a decir, mi Galaxy dobla rodillas y no vas a saber ni qué es él. Entonces, se ha parado la clase, incluso una clase presencial, hay veces que es difícil corregir a todo el mundo porque ves a uno que lo está haciendo mal y cuando quieres llegar a él ya toca cambiar de postura. Entonces, si es un reto corregir a los estudiantes una clase presencial de forma online, es el triple de difícil. Muy complicado. Pero como digo, también es algo que, aunque es importante como profesor hacerlo, también es importante desarrollar en los alumnos esa capacidad de propiocepción, como decían por aquí, de poder ser capaces de autocorregirnos. Aunque no sepamos, aunque no tengamos los conocimientos de yoga, de anatomía que hay que tener. Pero es que es el 10% de conocimientos y el 90% de intuición y de propiocepción. Sí, además me imagino que conforme vas practicando más y más y más, vas conociendo mejor tu cuerpo, entendiendo mejor también las indicaciones que lanza la maestra o el maestro en general a toda la clase. Y pues, efectivamente. Corrección de una manera más, con más conocimiento, ¿no? Mejor aplicado. Eso es. Lo que estábamos hablando está un poco en relación con algo que me ha preguntado una de las personas que nos sigue, que dice, ahora que se trabaja más online, ¿crees que es mejor dar el servicio de uno en uno o se hace más piña haciendo grandes grupos? Ahora sabiendo que por ejemplo, en tu caso no das clase a alumnos con su cámara conectada, que tú no los ves a ellos te ven a ti, o sea, tú a ellos no. Quizá esto de grupos de alumnos es mucho más sencillo de gestionar, pero ¿crees que tiene más ventajas gestionarlo de manera grupal que individual? Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y para mí, un grupo presencial tiene la ventaja de que sabes qué esperar. Yo, por ejemplo, con Team, cada uno reservaba y yo veía el nombre de cada uno y yo sabía cómo variar mi clase, qué variantes ofrecer, si tenía que cambiar la clase que había preparado, etcétera. Yo era la que, o sea, ellos eran los que dictaban la clase, digamos, los que decidían lo que yo iba a hacer. Pero ahora, como no sé qué alumno voy a tener, yo soy quien decido como profesora si va a ser una clase para principiantes, si va a ser una clase enfocada en, yo qué sé, equilibrio de brazos o lo que sea. Entonces creo que eso es distinto. Luego depende también si utilizas la herramienta, pues eso, una clase en directo y sabes quién va a asistir, aunque sea online, también puedes hacer lo mismo que una clase presencial. Dependiendo de quién tengas, pues hacer una clase u otra. Y en cuanto a lo de las clases individuales, yo no soy... A ver, no es que no sea una fan de las clases individuales, es que mi misión
desde que empecé con esto es alcanzar al mayor número de personas posible, porque yo estuve tanto tiempo cegada con que el yoga era solo para personas espirituales y flexibles y tal, que es como no puedo permitir que el mundo siga pensando eso durante más tiempo. Entonces, quiero siempre que cuantas más personas se beneficien del yoga, pues mejor para mí. Entonces, como tengo 24 horas en un día, no puedo para mí dedicarle 1 hora a una clase de yoga a una sola persona es perjudicar al resto. Entonces, yo por eso prefiero que las clases cuanta más gente mejor. Y por eso intento que mis clases online estén muy bien definidas, que si es para principiantes lo ponga, que aún así ponga el estilo de yoga que ponga el estilo de posturas que vamos a hacer para que todo el mundo sepa cuando vaya a ver esa clase si es algo que le va a venir bien o no, tiene que ir a otro tipo de clase. Entonces, por eso, para alguien que se inicia en este mundo online, simplemente es saber que el enfoque es diferente, que no vas a trabajar igual que cuando dabas clases presenciales. Y, por supuesto, les animo a hacerlo. Les animo a meterse al mundo online, sea ahora mismo, sea dentro de poco cuando todo vuelva a la normalidad. El mundo online siempre es algo que va a estar ahí y cuanto antes te metas en él, mejor. Mejor, claro que sí. Sí, sí, es un buen consejo. Y, por ejemplo, en Team, desde que empezó todo esto, llevamos ya, por parte de todos los centros que trabajan con nosotros, que utilizan Team, llevamos del orden de más de 50.000 reservas de sesiones online, que es una para el poco tiempo que llevamos en esta situación, poco tiempo a nivel de negocio, quiero decir. Es algo que nos ha llamado mucho la atención, cómo los negocios rápidamente se adaptan y buscan la manera de en este caso online, ¿no? La duda es, cuando pase todo esto y podamos volver a lo presencial, ¿crees que tanto por parte de los usuarios de los centros como por parte de los profesionales de los propios centros se seguirá manteniendo este volumen? Y si es así o no, ¿qué peso tiene el trabajo del gerente o del profesional en cuestión en mantener ese volumen, ¿no?, de sesiones online? Yo creo que cuando todo vuelva a la nueva normalidad que les gusta decir, creo que las clases personales van a seguir, van a empezar muy poco a poco, obviamente, la gente tiene que perder el miedo y también tenemos que ver que es seguro hacerlo. Pero las clases presenciales yo creo que son muy beneficiosas a nivel emocional, la gente necesita sentirse parte de un grupo y al mismo profesor, o sea, para mí es mucho más gratificante dar una clase presencial que una clase online, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, llego a más personas, como decía antes, se benefician más personas de manera online. Pero a nivel personal, yo echo mucho de menos a mis alumnos, echo mucho de menos verlos llegar con la sonrisa, salir con una sonrisa mucho más grande, que hablen contigo, saber qué les ha parecido, cómo puedo mejorar y echo de menos ese contacto con ellos. Entonces yo creo que eso es algo que va a volver, más que nada porque también yo como alumna pues también te gusta ver a la misma gente que va contigo a clase, practicar y ver los progresos, las risas que a veces te echas en clase, las frustraciones que luego aprendes a canalizar o no. Es diferente también las frustraciones que uno puede sentir en la esterilla en clase que cuando estás en casa solo. Entonces, yo creo que va a volver lo presencial, pero lo online también se va a mantener. Yo antes de todo esto llevo mucho tiempo siendo consumidora de clases de yoga online. Y a mí me encanta eso, poder practicar en el momento que quiera. Estoy por casa, voy por el pasillo y digo, pues voy a hacer una clase ahora. Y si voy en pijama, hago esa clase en pijama para que no se me pasen las ganas, a lo mejor. Y es genial poder meterte en tu móvil o en tu tablet, de lo que sea, y decir, pues, ¿qué me apetece? ¿Me apetece una clase más tranquila o una más? Y enseguida ponerte a hacerla. Mientras que algo presencial, pues tienes que ver que hay sitio, tienes que ver que tienes que pagar, a lo mejor un nuevo bono tiene que ser presencial, no sé, que es
es más difícil. Entonces, como digo desde el principio, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y a partir de ahora, si los gerentes de una empresa de yoga o de lo que sea mantiene tanto lo online como lo presencial, me parece que es lo ideal. Yo, de hecho, es lo que quiero hacer. De hecho, si eres profesor de yoga, pues tus clases presenciales tú las puedes dar y luego si ves que son clases de estas que a los alumnos les gusta mucho, pues luego haces esa misma clase online. Por el contrario, si has dado una clase pésima que, oye, pues no se ha dado muy bien o pues esa no la das. O sea, te sirve también lo presencial como para testear lo que luego vas a hacer online. Entonces, si es que no hay mal que por mí no venga, ¿qué te puedo decir? Pues, pues sí, es una buena conclusión. Al final tienen que convivir las dos y el propio proceso de vuelta a la normalidad acabará equilibrando cada una de esas facetas de manera que puedan convivir y cada una de ellas pueda aportar un valor distinto, imagino. Sí, es que es como, Y en ese a ver, sentido, Amazon lleva mucho tiempo funcionando, por ejemplo, las tiendas online llevan mucho tiempo funcionando y una no quita la otra. Hay mucha gente que sigue yendo, en vez de comprarse algo por Amazon, pues sigue yendo a la tienda porque quiere ese trato. Yo misma muchas veces hay cosas que no compro online y que me he esperado durante esta cuarentena para comprar de manera presencial, otras no. Entonces, creo que una cosa no quita la otra. Creo que las dos cosas coexisten porque en algún momento una es más cómoda que otra y todos buscamos sobre todo comodidad y rapidez, entre otras cosas. sí, sin duda. De hecho, es curioso que en aquellos sectores o aquellos negocios donde lo que estaba en primer lugar era lo online, como por ejemplo las grandes superficies comerciales online, donde puedes comprar pues, ropa, objetos de todo tipo, luego han terminado muchas veces siendo tiendas muy selectas, presenciales, en determinadas ciudades, de manera pero eso es un poco el proceso inverso, ¿no? Al final parece que lo que importa es la diversificación de canales y poder ofrecer los servicios que uno tiene en cartera a través de diferentes vías. Efectivamente. Mm. Porque al final, o sea, lo que quieres es, tú tienes un público, tú tienes un cliente ideal, un alumno ideal y lo que quieres es llegar a él. Lo que quieres es que todo aquel que se pueda beneficiar de lo que tú ofreces, pues realmente le llegue. Entonces, igual que también se creó el ebook, el Kindle y el libro físico no ha muerto, o sea, es algo que de lo que se trata es de poder llegar a la gente, a todo el que le pueda interesar, a todo el que le pueda venir bien. Entonces, mientras se pueda hacer, genial. Ni menos. Una cosa no contrarresta a otra o no la anula. Efectivamente. Y en cuanto al precio, trae un poco de cabeza muchos centros que empiezan a ofrecer una servicios online, con todos los servicios que pueden ofrecer los brindan online. El precio digamos, el campo de batalla para esas sesiones online. Hay centros que no saben primero, si cobrar, que yo creo que es algo que deberían plantearse hacer, porque al final lo que están ofreciendo es algo de valor, ¿no? Están ofreciendo sus... No saben si cobrar y no saben si deciden hacerlo, qué precio poner. Y generalmente tienen que rebajarlo automáticamente. El mero hecho de ser online, cuando a lo mejor quizá, y ahora me dices qué opinas, si te parece, quizá deberían hacer previamente un estudio a ver hasta qué punto se puede equiparar lo que están ofreciendo a lo presencial, ¿no? Así es. Yo, de hecho, he sonreído porque al principio de la cuarentena, cuando yo empecé a ofrecer clases, hice una encuesta. Y es que yo soy un poco friki de las encuestas y cada X tiempo les invito a los suscriptores de mi newsletter, les invito a que rellenen una encuesta sobre algo relacionado con yoga, obviamente, y yoguineando. Y les pregunté precisamente eso, cuál era el precio que ellos consideraban justo para pagar una clase de yoga. Y era muy curioso porque muchos ponían el foco en lo que yo iba a ganar en vez de en lo que ellos iban a ganar. Me explico, muchos decían, hombre, si tú vas a tener mucha más gente en tus clases, pues entonces tienes que ponerla más barato porque vas a ganar mucho más.
Otros decían que ponían el foco en que si yo iba a aportar el mismo valor que en una clase presencial, yo tenía que cobrar lo mismo. Entonces, era muy curioso eso. Y los que daban números, los que realmente decían, se atrevían a dar un número, cogí todas esas respuestas, que fueron 300, y hice una media, y realmente la media que salió fueron 6 euros, que es básicamente 5 o 6 euros, que es básicamente lo que vale en algunos sitios una clase presencial. Por ejemplo, aquí en Albacete es más o menos lo que se cobra. Realmente yo como profesora de yoga, estas clases, por ejemplo, que estoy dando, las he dado gratuitamente, pero porque yo tengo otros productos de pago. Entonces, si yo solo pudiera vivir de las clases de yoga, las hubiera puesto de pago. De hecho, es posible que muy pronto las ponga de pago. Y no por nada, sino porque es mi tiempo y es mi trabajo. Entonces, yo siempre quiero ofrecer mucho contenido gratuito y eso siempre lo voy a hacer, pero tiene que haber un equilibrio. O sea, para yo poder ofrecer material gratuito, tengo que poder pagar facturas, tengo que poder vivir dignamente. Entonces, siempre voy a ofrecer productos de pago y siempre gratuitos. Entonces, aquellos profesores que no sepan si ponerle precio o no a sus clases, les diría que si no tienen otro producto, que efectivamente cobren por ello. Si quieren dar algo gratis, que lo den, pero que hagan valer su trabajo. Y si no sabes el precio que poner, realmente el precio que pongas está directamente relacionado con el valor que tú das a tu tiempo y a tu trabajo. Si le pones muchísimo, pues valorarás mucho tu trabajo, pero a lo mejor el cliente no lo valora tanto, no le parece que sea para tanto y no está dispuesto a pagarlo. Entonces tiene uno que llegar a un equilibrio entre lo que el cliente está dispuesto a pagar por la calidad de tu servicio o producto y lo que tú valores tu producto o servicio, porque también hay mucha gente que pone sus clases, yo qué sé, 1 euro, 2 euros, 3 euros, y es una clase que le ha llevado un día o 2 o 3 preparar. Entonces, pues no te sale a cuenta y no está realmente, no es justo. Entonces yo creo que hay muchos condicionantes, hay muchos factores que hay que tener en cuenta antes de establecer un precio y de decidir si cobrar o no por ese servicio. Y pensando en esos clientes que quizá terminan de valorar, seguramente porque no tienen una idea muy clara del trabajo que hay detrás y no terminan de valorar ese trabajo, ese valor que está aportando el profesional. ¿Es que por parte del profesional hay alguna manera de hacer valer ese trabajo? Ya no solo con el trabajo en sí, con la clase en sí que está dando, sino transmitiéndolo, por ejemplo, mediante alguna acción de marketing, bien sea pues, a través del blog, de algún vídeo explicativo que muestre cómo se ha preparado esa clase, ¿no? Cómo se ha dispuesto para llegar a ese punto. ¿Qué opinas? Sí, yo pienso que el marketing hay que hacerlo. O sea, tú te dediques a lo que te dediques, marketing hay que hacer. De hecho, dándole poco, yo diría que un 50% de tu tiempo de trabajo tiene que estar dedicado al marketing, hasta que tengas los ingresos suficientes como para delegarlos y que sea el 0%. Pero tenemos que dedicarle mucho tiempo al marketing. Pero marketing, la gente se lo toma como que traduce marketing como engañar a la gente o transmitir las cosas de una forma en la que convenzcas a alguien de que eres el mejor, y no es así. Marketing yo lo traduciría como simplemente visibilidad, que te conozcan, estar en todos los saraos y que te vean, que sepan que estás ahí y que puedes ayudarles. Pero entonces, el marketing siempre hay que hacerlo y, como digo, marketing de contenidos, yo soy total fan de esa forma de trabajar, entonces siempre creo que hay que hacerlo. Pero aún así, hagas marketing de contenidos o no, especialmente si sí que lo haces, si hay alguien que no valora tus clases o el servicio que das, yo haría 2 cosas. Una, preguntarle qué es lo que no le ha gustado para ver si es algo que realmente has hecho mal y que puedes mejorar. Y 2, si es algo que no puedes mejorar o que es algo muy tonto, algo que realmente pues, no es cierto, yo que sé, a lo mejor, ¿qué te puedo decir? Es que la sesión de yoga era un yoga muy rápido, que a mí me ha pasado. Pues es que el estilo de yoga que yo imparto es rápido, entonces si no te gusta mi estilo de yoga, te recomiendo otros profesores cuyo estilo de yoga es mucho más lento. Entonces no es una cuestión de que tú hayas hecho algo mal, es que tú no eres el producto o servicio
que puede ayudar a esa persona. Entonces lo suyo es derivar a esa persona a otra que le puede ayudar, que tú no eres, porque no podemos ayudar a todo el mundo, no somos el producto perfecto de todo el mundo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, y bueno, y si tienes a alguien que es que no me gusta tu acento, pues ahí tiene usted el off. Entonces, ahí cuando pues tenemos también que aceptar que no por ello vamos a bajar los precios o lo que sea, no podemos gustar a todo el mundo. Eso está clarísimo, así que eso creo que hay que aceptarlo también. Claro que sí. Sí, al final he estado ahí con una tecla súper importante y es que no se puede gustar a todo el mundo y no se puede abarcar a todos los tipos de cliente o no se puede dar servicio a todas todos los requerimientos, ¿no? que pide todo el mundo. A veces hay que un poquito precisamente para dar el mejor servicio posible a clientes que están muy en línea con lo que nosotros podemos ofrecer y con nuestra visión del negocio, ¿no? Efectivamente, yo de esto hablo en un curso que tengo para profesores en mi página web, en yoguineando.com, y hablo mucho de esto sobre todo porque cuando eres profesor de yoga te enseñan a hacer posturas, a la respiración, pero en los cursos de formación no te enseñan a cómo se levanta un negocio de yoga, cómo se mantiene y cómo se vive de manera digna y holgadamente de él. Entonces, hablo mucho de, pues, no solo del cliente ideal, de la forma de gestionar los alumnos, también de comunicarte con ellos y también de otros intermedios como puede ser, pues si vas a alquilar un local, aunque ahora mismo eso no es en lo que estamos pensando, pero también viene muy bien para cuando esto vuelva a la normalidad, ¿no? También la forma de comunicarte con todos, sea alumno, sea alguien que te está alquilando una sala o que te está contratando a ti. Es importante saber cómo hacerlo, porque de ello depende que tú puedas vivir de la práctica o no, del yoga, quiero decir. O de si es pilates o si es lo que sea, de cualquier disciplina en la que estés dando clases de algo, básicamente. Admitiendo un conocimiento, ¿no? Ajá. Claro, efectivamente. Mira, nos preguntan que a qué nos referimos exactamente con marketing de contenidos. Un poquito el concepto para las personas que nos están. Marketing de contenidos es básicamente, ahora mismo las redes sociales es un marketing de contenido puro y duro, es publicidad no pagada, porque las empresas lo que hacen es poner post, sea con fotos, con vídeos o con frases y simplemente informan a la gente de lo que ofrecen y sobre todo el marketing de contenidos, más que decir lo que ofreces, es enseñar a alguien algo, es poder aportar valor, es ser útil a la sociedad, a tu cliente, antes de que compren tu producto. Entonces es como las muestras de maquillaje, por ejemplo, que venían en las revistas o de perfume, es esa oportunidad o cuando alguien por la calle en la puerta de un restaurante dice prueba esto, ¿no? Te dan una tapa o lo que sea para probar. Ese es, digamos, es la forma digital de ese marketing, ¿no? Es poder darle la oportunidad a tu cliente potencial de que pruebe tu producto de manera gratuita antes de que pague nada. Entonces, ese marketing de contenidos lo que hace es acercarte a tu cliente ideal, es también crear confianza, pues eso, crear confianza para que en algún momento puedan consumir tus servicios o productos. Y también hay muchos que directamente se pasan años siendo fans de ciertas personas, ¿no? Ciertas cuentas de Instagram o ciertos blogs y no llegan nunca a consumir nada, pero durante esos años han tenido tanto contenido de valor, han consumido tanto contenido que les ayuda en su vida, que la aportación ha sido, que ha mejorado muchísimo su vida. Y eso, pues, es genial, ¿no? Eso antes no se hacía y eso es maravilloso. Lo normal es que con el tiempo luego esas personas estén tan agradecidas que consuman algún producto o servicio. Pero bueno, no tiene por qué. No tienen por qué, pero quizá porque también, quizás no se les ha presentado esa necesidad. La necesidad de ir el producto o servicio que ofrece, pero han estado siguiendo durante tanto tiempo por sus contenidos que les resultan interesantes, pues cuando aparece la necesidad se acuerdan de esa marca y
esa empresa y acudes a ella. Efectivamente. Es un poquito de estar ahí, de que tus clientes o futuros clientes, potenciales clientes te conozcan y vengan sin necesidad de venderles nada, sino que por lo que les ofreces y por aquel trabajo previo de contenido, de valor que les has ofrecido anteriormente. Efectivamente, yo creo que ha sido una forma, quien lo inventó está genial, porque es una forma un poco de eliminar esa puerta fría que a tanta gente le da escalofríos, y es verdad, a nadie nos gusta que llamen a nuestra puerta, sin embargo, a ofrecernos algo que no queremos. Sin embargo, las redes es lo mismo, esa es puerta fría, lo que pasa es que hay detrás un algoritmo que sabe que realmente no es una puerta fría, sino que es una puerta templada o incluso caliente, porque nos llegan contenidos, nos llegan cosas que nos interesan, que saben que nos interesan. No es como, pues eso, antes cuando llamaban a tu puerta a ofrecerte una tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que está genial porque consumas o no consumas esos productos, te aportan muchísimo valor y creo que la sociedad mejora muchísimo. O sea, ahora tú quieres aprender algo y no te hace falta irte a la universidad. Con irte a YouTube o a Google y preguntas, oye, yo qué sé, curso de cocina. Y puedes aprender cocina no solo sin gastarte un euro, sino que si te lo gastas es seguro mucho mejor que, que yéndote a la universidad. Sí, por lo menos en muchas disciplinas o muchos conocimientos, desde luego puedes encontrar cantidad de cursos, tutoriales en vídeo. En los últimos años han aparecido una barbaridad sobre cualquier tema, cualquier profesión y yo creo que la formación reglada muchas veces lo que te ayuda es a conocer a gente que también está interesada en lo mismo que tú, pero lo que son los conocimientos no lo generalizo, pero en muchos campos sí que se pueden encontrar prácticamente de manera gratuita y online. Es que además la formación online está pasada por un filtro, que es el filtro de los likes y etcétera. Entonces, alguien que tiene muchos seguidores o que tiene más que seguidores, tiene muchas valoraciones positivas en su curso online o sus clases o lo que sea, te garantiza de alguna forma, es como en Amazon los libros, ¿no? Que ves las reseñas, te garantiza que es un producto bueno, mientras que, pues eso, en la universidad o en un FP o en, ¿sabes? Algo presencial no tiene ninguna estrellitas, no tiene, ¿qué filtro tiene? Y muchas veces la programación, el contenido está obsoleto porque no la han renovado, no han hecho a lo mejor ni siquiera encuestas de satisfacción y no les ha dado, tienen que pasar también por tantas personas, tantas firmas, que cuando lo quieren cambiar ya lo tienen que volver a cambiar. Mientras que online es todo mucho más actualizado, mucho más rápido y mucho más orientado a de verdad aportar ese valor. Sí, así es. Y Julia, en general con el yoga y en particular con yogineando.com, ¿qué crees que nos depara el futuro? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué crees hacia dónde va el yoga? Ya no solo con online, sino en general. Y concretamente yogineando, ¿dónde crees que se dirige? Me has dicho que tú intentas democratizar mucho lo que es el conocimiento del yoga, bajarlo un poco a la tierra, que no se vea como algo únicamente místico y muy como muy espiritual, solo para determinado tipo de personas con esos intereses. ¿Crees que eso va a seguir por ahí? Yo creo que estás teniendo un trabajo muy bueno en ese sentido, para conocerlo, para darle un toque de humor. ¿Hacia dónde lo vas a dirigir y el yoga en general, hacia dónde crees que está? Sí, yo precisamente lo que has dicho, o sea, como te comentaba, mi misión es esa, ¿no? Que cada vez más gente pueda echar mano del yoga para sentirse mejor y de una manera más divertida, más sencilla, más bajada a tierra y también más rápida, porque al principio, por muy abierto que estés al yoga, pues eso, la información que sigue habiendo sigue siendo pues muy
difícil de asimilar al principio. Entonces yo busco eso, llegar al mayor número de personas posibles para mejorar su vida y sobre todo darles las herramientas para que no tengan que depender tanto de los demás, de un profesor, que puedan ser autónomos, independientes como alumnos, que siempre tengan esa oportunidad de seguir aprendiendo con un profesor, pero que en un momento dado sean capaces de ponerse en su esterilla y de hacerlo ellos solos, de que ellos se sientan capaces de poder relajarse y de poder darse el bien a sí mismos. Es que seguimos siendo muy dependientes de otras personas, de un profesor o de otras personas. Y yo creo que el camino del yoga, ese sería el mío, ¿no? Mío personal y profesional, porque además al final todo es uno. Pero en cuanto al yoga en general, creo que empezó hace unos años en España a estar muy orientado al fitness, a lo bonito, a lo acrobático, y yo soy muy fan de lo acrobático, pero creo que poco a poco se va un poco democratizando también, se va dejando ver en las redes con esto también del feminismo y de dejar de tener a la mujer como un objeto sexual. Creo que al final estamos viendo por fin todo tipo de cuerpos en Instagram, en las redes, con ropa de yoga, practicando yoga, y creo que va un poco más en ese camino por fin, en poder hacer saber a la gente que puede practicar yoga, sea como sea, teniendo el cuerpo que tenga, teniendo la mente que tenga y la edad que tenga, etcétera. Y creo y espero que vaya en ese camino. Yo espero que también, porque al final nos sacan tanto con estas imágenes, ¿no? Estos cuerpos torneados en el gimnasio que están muy bien, pero no es lo único que existe ahí fuera, ¿no? Y de hecho no son ni lo general, no es lo más habitual. Entonces, tipos de cuerpo que están muy bien y tienen derecho a ser conscientes de ello y a disfrutar. Que me parece muy buen enfoque. Yeah. Muy bien. Sí, yo espero que al final sea eso a lo que vayamos, porque realmente hoy he visto una foto que decía que si de repente todas las personas, bueno, decía mujeres, pero yo prefiero aplicarlo a todas las personas, nos levantásemos hoy a gusto con nuestro cuerpo, muchísimas empresas se hundirían. Y es así, al final el yoga lo que trata es de que nos seamos capaces de sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, ¿de qué te sirve practicar yoga si lo que quieres es que las leggings te queden mejor? Si estás nada más que concentrado en eso, vas a estar siempre insatisfecho con tu cuerpo y contigo mismo. Claro, al Lo final mismo con posturas. Si estás buscando que te salga la postura X, tampoco vas a disfrutar de la práctica, tampoco vas a ser capaz de que te guste. Que es normal que al principio tengamos como ese objetivo, ¿no? Pero que con el tiempo aprendes que eso no es yoga. claro, hay que disfrutar también un poco el camino, ¿no? Pues si vas a yoga, como a pilates, gimnasio, a hacer fitness, está muy bien tener en mente un objetivo, pero tienes que disfrutar también del camino para llegar hasta ese objetivo y darte tampoco si no consigues exactamente aquello que tenías pensado en un primer momento. Igual encuentras otro tipo de satisfacciones. O sea que me parece un buen enfoque. Un enfoque muy, muy saludable, sobre todo a nivel psicológico, emocional y también físico. Muchas No gracias, sé, David. gracias a ti. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Mira, por aquí alguien nos pregunta que qué nos recomiendas. No sé. Y otra persona contesta, ver los vídeos de Yoguindo, efectivamente. Qué hermosuras. Pues sí, he visto que Ali preguntaba que qué recomendaba para ir empezando a planificar las clases online. Como profesor, si quieres crear clases online, yo te recomendaría empezar por lo más sencillo. Uno, intentar pensar en cuando tú empezaste a hacer yoga, qué era lo que más te costaba hacer y qué era el tipo de clase que te hubiera gustado recibir y empezar por ahí. Y dos, si eres alumno y no sabes por dónde empezar, si quieres hacer yoga online pero no sabes cómo hacerlo, pues visita
el canal de Yoguineando en YouTube o yoguineando.com, que ahí también está, y tengo muchísimas clases para principiantes. Y desde ahí, pues empezar para arriba. Ujú. Muy bien. Ir progresando, ¿no? En conocimientos, empezar desde lo más sencillito y Sí, sí, tengo muchas clases online que yo las divido, o sea, de hecho el título, lo primero que pongo en YouTube es el nivel. Clases para principiantes o clases multinivel. Las de multinivel significa que pueden ir todos. Los que sí que no aconsejo en las multiniveles que alguien que nunca ha hecho yoga, que empiece por ahí, ¿no? Significa que los que llevan poco tiempo pueden practicar con los que llevan mucho tiempo y que doy variantes para los dos. Pero realmente tampoco creo que sea muy útil decir totalmente principiantes, un poco principiantes, intermedios y avanzados, porque realmente se trata de que también uno explore y pueda, un día que se sienta a tope, meterse en una clase un poquito más un poquito más alta de nivel, e incluso hay días, yo sigo haciendo clases para principiantes, incluso clases para total principiantes, o sea, para gente que nunca ha hecho yoga. ¿Por qué? Porque hay días claro, que siento que no quiero hacer, no quiero empujarme demasiado al límite, o lo que quiero es estar en lo conocido y disfrutar de eso, y ya está. pues sí. Bueno, no hay que ir siempre, ¿no? A lo más eh, al detalle, a lo más, a los conocimientos más exhaustivos, ¿no? Hay que pasar también, hacer algo de vez en cuando pues, más light, ¿no? Más ligerito y realmente disfrutarlo y ya está. Además es que como profesor, si haces clases para principiantes, te ayuda también a adoptar otras formas de comunicarte con tus alumnos luego cuando des ese tipo de clases, o incluso a ti mismo como profesor, aunque hayas hecho esa postura 20.000 veces, hay otro profesor que te la puede explicar de otra forma y dices, anda, y son sensaciones totalmente nuevas. Entonces siempre viene bien. Claro, además me imagino que te da también bastante plasticidad a la hora de expresar aquello que quieres enseñar a tus alumnos, porque cuando son más avanzados, sino que ya directamente no tienes que explicar nada, dices el nombre, la técnica de un movimiento, una postura, etcétera, pero cuando es una clase para personas muy principiantes o, como tú dices, antes incluso de ser principiantes, tendrás que describirlo muy bien y no dar nada por sentado. No decir Efectivamente. nombre concreto de una postura que creas que es muy básica, pero quizá es que ni siquiera esa la saben los alumnos que tienes ahí ese día, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cuando es de manera presencial, como decíamos antes, es más fácil porque sabes quién va, sabes lo que puedes decir y lo que no. Por eso ya en lo online tienes que delimitar ese tipo de niveles, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer una clase para principiantes, así que me voy a enrollar como las persianas y voy a explicar todo. Y luego, si es una clase multinivel, va a haber cosas que digas, bueno, igual esto lo explico. Siempre además va a haber alguien que eche de menos una explicación o incluso gente que eche de más una explicación. De hecho, como te decía antes, la encuesta esa que hice al principio de coronavirus, en los que me decían el precio y tal, también les pregunté, ¿qué te parecen las clases? ¿Qué echas de menos? ¿Qué echas de más? Y por igual, o sea, es que te puedo decir exactamente por igual, me dijeron, pues es que hay veces que te enrollas demasiado. Y otros me dijeron, pues es que hay veces que no me explicas lo suficiente. Entonces yo ahí saqué el revólver y me pegué un tiro. Y quedamos, ¿no? Sí, entonces ahí me di cuenta, también había mucho, la mitad me decía que seas más espiritual, hay otros que me decían, pues es que prefiero que hagas cosas más físicas, entonces ahí ya cuando tienes 50-50, sobre todo cuando es en el plano del online, tienes que ser tú quien, como profesional, quien digas, bueno, vamos a ver, ¿cuál es mi estilo? ¿Qué es lo que a mí me gusta enseñar? ¿A quién me quiero dirigir? ¿A los más espirituales o a los más físicos? Etcétera. Entonces eres tú ya cuando tienes que delimitar Claro. y Y, elegir qué es lo que prefieres dar. ujú. Y en cuanto a los niveles, cuando das una clase online, por ejemplo, niveles de principiante, intermedio, avanzado, niveles de conocimiento, eh, los diferencias en la denominación de la clase, por cómo la llamas, pones, por ejemplo, clase de yoga iniciación, clase de yoga avanzado, y confías en que la gente cuando lo reserva
y entra a la clase reserve correctamente fijándose en el nombre conforme le corresponde o tienes algún sistema para que automáticamente si alguien es de un nivel que no le corresponde no pueda reservar en... Buena pregunta, buenísima pregunta, porque hasta ahora yo será mi tercer año oficialmente dando clases y yo por mis años, los años que estuve en Londres como recepcionista en un estudio de yoga, me di cuenta de que no podías poner niveles en clases presenciales, porque a la gente asiste a tu clase el 90% de las veces, esto según las estadísticas del Instituto Yoguineando, que asiste por el horario, no asiste por el nivel y muchas veces ni siquiera por el estilo. Asiste porque le viene bien, porque está cerca del trabajo o de casa, etcétera. Luego también, y sobre todo también porque tú le gustes como profesor, como transmites. Pero lo del nivel no se fija tanto. Sí que se fijan si es online. En lo online sí que es importantísimo el nivel, pero en lo presencial no. Entonces yo lo que hacía era, tenía clases generales, o sea, yo le llamaba yoga dinámico, para que todo el mundo lo entendiera, porque también si lo llamaba yoga vinyasa, es como si digo cham chum chum, o sea, da igual. Sobre todo en una ciudad pequeña en la que el yoga está empezando. Entonces, y luego yo de ahí, depende de la gente que viniera, pues yo bajaba un poquito más el nivel o no. Yo siempre lo adaptaba a las personas que venían, porque como decíamos, veía los nombres y sabía quién llevaba un tiempo viniendo y quién era nuevo. Mientras que en lo online, como no puedes saber quién va a hacer tu clase, pues tú dejas claro desde el principio, de hecho, en el título en YouTube, lo primero que pongo es clase principiantes, y luego pongo el estilo Vinyasa Yoga, Yin Yoga, porque si alguien no sabe lo que es Vinyasa, pues ya lo googlea, lo ve y punto. Incluso, de hecho, también tengo un vídeo donde explico los estilos de yoga que doy, qué es cada uno, qué esperar de cada clase, qué esperar de cada estilo. Muy bien, muy bien. Sí, eso es un buen método para diferenciarlo todo un poquito y que las personas no se confundan, ¿no? A la hora de escoger el suyo. Es que los niveles, o tienes un centro y dais varios profesores niveles distintos a la misma hora, que todos sabemos que al menos en España las horas puntas son de 6 a 9, 10 de la noche, porque es que siempre va a haber alguien que diga, ay, tienes la clase de iniciación a las 8, es que a mí me viene mejor a las 7, y al revés. Entonces, pues eso, acaba uno pegándose un tiro. Claro, es normal. Como curiosidad, como apunte, te diré, no sé si lo sabes, pero en Teams se pueden establecer niveles para, o sea que a la hora de reservar es algo que facilita bastante el trabajo. Sí, eso está muy bien. Para que pues, la gente que nos está viendo y no lo sabe, pues que lo... Yo también lo que hago con Team, que me viene muy bien como profesora de yoga, es que tiene el apartado, en la ficha del alumno tiene el apartado de alertas. Entonces yo ahí cuando me viene una persona con una lesión, lo escribo. Entonces cuando veo la lista de las personas que va a venir, entonces le doy a la exclamación que me sale y entonces así me acuerdo de cuál era esa lesión y puedo tenerlo en cuenta a la hora de dar la clase. Eso está muy bien. Está muy, muy bien. Hay las que tienes que tener una precaución especial, ¿no? Si tienen alguna lesión o alguna condición especial que hay que tener en cuenta para dar la clase con ellos. Muy bien. Pues no sé si se ha cortado en algún momentito. No, se refiere a que si hacemos una hora se corta, porque el máximo de tiempo es una hora. Una hora. Estamos a puntito de cumplir la hora, pero vamos, básicamente yo te iba a preguntar, porque hemos tocado muchos puntos, yo creo que hemos tenido una charla muy, muy interesante y muy, muy amplia con varias de cositas que hemos ido viendo. Y solo me queda decirte que si quieres añadir alguna cosita más, si nos da tiempo ahora y si no, pues retomamos en un momento y nos despedimos. Aprovechamos para despedir. Nada, yo simplemente agradecerte, David, pues esta oportunidad de hablar aquí, que yo he estado aquí, vamos, nos faltaba la caña o el café
Y agradecer a la gente que nos está viendo y que nos ha estado haciendo preguntas y escuchando. Y si alguien tiene cualquier duda, que me pregunte iba a decir por privado, pero prefiero por email a info@yoguinando.com, porque Instagram es un poco cara dura y hay veces que se pierden los mensajes. Entonces prefiero por email, pero bueno, que si quieren hacerlo por privado también. Y sobre todo que vayan a mi página web, que tengo un apartado de un curso para profesores de yoga que viene súper bien porque hablo pues, de ese tipo de cosas. Quedan 5 segundos. Las personas que están viendo